Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar, esta vez para ver la semana 9 que son los estados de agregación. Esta semana nos vamos a enfocar en el estado gaseoso y en el estado líquido. Espero les sirva. Muy bien, nosotros habíamos visto desde la clase número 2 de que cuando hablamos de estados de agregación, nosotros hablamos de los tres estados más comunes en la Tierra. El estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Considerando que en el estado gaseoso las fuerzas de atracción están en una muy baja proporción con respecto a las fuerzas de repulsión, en el estado líquido ambas están más o menos en promedio iguales, y en el estado sólido la fuerza de atracción es mucho mayor que la fuerza de repulsión. Como hemos dicho, hoy día en esta clase nos vamos a basar en estos dos estados, el estado gaseoso y el estado líquido. Empecemos entonces con el estado gaseoso. En el estado gaseoso nosotros tenemos que considerar dos tipos de gases, ya que los gases pueden ser reales, que es cualquier gas que se encuentre en la naturaleza, mientras que un gas ideal es un modelo, es una forma simple de ver un gas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para poder entender el comportamiento de los gases. Considerando un punto importante, que la primera idea de hablar de idealidad es cuando los gases están a una baja presión y a una alta temperatura. Es lo primero que te van a decir como idea de un gas ideal. Pero como un gas ideal implica tener ciertas condiciones que lo hagan ideal, tenemos que hablar justamente de qué cosa lo hace ideal. Para ello, tenemos que hablar de la teoría cinético-molecular. En esta teoría se dan los requisitos para que un gas sea considerado como ideal. Primera idea es que las fuerzas de atracción son consideradas nulas o despreciables. 2. Todas las partículas del gas son moléculas. Cabe destacar que, por ejemplo, tenemos el CO2, el SO2, el HCN sin ningún problema, pero también, por ejemplo, podríamos tener el helio. Y podríamos decir que los gases nobles son considerados moléculas monoatómicas. 3. Podemos decir el volumen de la partícula o el volumen de la molécula es despreciable con respecto al volumen del recipiente. 4. Son masas puntuales. 5. Los choques entre las partículas son elásticas. ¿Qué se supone que es elástico? Un choque elástico. Un choque elástico se da
cuando se refiere a, se supone que cuando yo voy a hacer un choque, al menos una de las moléculas tiene que estar en movimiento. Si las dos están en movimiento, genial. Pero eso implica que al inicio tenemos una energía cinética inicial. Eso implica que si tenemos una energía cinética inicial, para que sea un choque elástico, después de haber sido realizado el choque, la energía cinética final debe ser la misma que la inicial, es decir, que la energía permanezca constante. Y 6, los choques de las partículas con la pared del recipiente se denomina presión. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de estado en los gases ideales? Tenemos presión, volumen, número de moles y temperatura. Presión, milímetros de mercurio, atmósferas o pascales. Volumen, generalmente en litros, número de moles en mol y la temperatura siempre en Kelvin. Es decir, el único que puede cambiar su unidad es la presión. Y justamente de eso tenemos que hablar un poco. Presión. Nosotros hemos considerado que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿correcto? Pero la idea es, ¿qué tipos de presiones vamos a encontrar? Habría que considerar, por ejemplo, lo que sucede con toda la masa de gas, que viene a ser la presión atmosférica. Cuando hablamos de la presión atmosférica es la presión que ejerce la masa de gas sobre algún objeto, razón por la cual se dice que la presión atmosférica es igual a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Pero yo no quiero medir la presión atmosférica, yo quiero medir la presión de un gas. Para ello tengo que hablar de la presión manométrica. Es aquella que se mide con un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Bueno, hay que considerar que cuando hablamos de un manómetro, casi todos lo hemos visto, porque hablar de un manómetro implica ver un recipiente que tiene un gas dentro, pero siempre los recipientes que tienen un gas adentro siempre tienen como un reloj en la parte superior. Ese es un manómetro que te está midiendo la presión del gas dentro del recipiente. Generalmente cuando se habla de una presión manométrica, se habla por ejemplo de un recipiente que contiene un gas al cual se le conecta una llave y este va a estar conectado a lo que se llama como un tubo en U. Pero obviamente este tubo en U se puede dar de dos formas. Obviamente podríamos considerar que cuando el gas está dentro del recipiente y la válvula está cerrada, el nivel de líquido que está en el tubo en U es constante, es decir, está equilibrado. Pero si nosotros liberamos la llave y el gas sale y ejerce una presión, obviamente existirá una diferencia entre los niveles y a esa diferencia se le considera la presión del gas. Es decir, la presión del gas es igual a la presión manométrica. Pero en este caso hay que considerar que aquí está la presión atmosférica. Entonces, cuando se abre la llave, el gas sale, ejerce una presión H, de tal manera que la presión del gas es igual a H
más la presión atmosférica. Es decir, ahora la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, si a mí me piden hablar de la presión manométrica, tengo que referir a si está abierto o está cerrado. Dependiendo de ello, yo puedo calcular la presión del gas dentro de un recipiente. Pero si no me hablan de presión manométrica, implícitamente me están hablando de la presión del gas, entonces no tengo que hacer ningún cálculo distinto. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay que considerar que tengo 4 variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo voy a trabajar? Hay que considerar algo importante. Cuando hablamos de gases ideales, existen unas leyes que se aplican a estos. Entonces, ¿qué cosas son las leyes de estos gases ideales? Nosotros consideramos 4 variables. De esas 4 variables, lo que hacen las leyes es poner que 2 sean constantes y ver cómo varían las otras 2. Entonces, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de las leyes de los gases ideales. 1. Ley de Boyle, también conocida como las isotermas. ¿Qué significa isoterma? Temperatura constante. Pero vamos a decir que estas primeras leyes siempre son para masas constantes. Si la masa es constante, obviamente el número de moles también es constante. Entonces, si digo número de moles y temperatura constante, me queda ver qué sucede si hago enfrentar a la presión con el volumen. Entonces, vamos a pensar en un recipiente que tiene un émbolo movible. Ejemplo, una jeringa. Si en una jeringa yo tengo una presión 1, obviamente voy a tener una presión 2. ¿Qué sucede si aumento la presión? Obviamente, si presión 1 es menor que presión 2, podría decir fácilmente que volumen 2 es mayor que volumen 1. Menor que volumen 1. Como vemos esto, yo puedo decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Si es inversamente proporcional al volumen, yo puedo decir que presión 1 entre presión 2 debe ser volumen 2 entre volumen 1. Por tal razón, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, dejándome presión por volumen igual a una constante. Y esta es la ley de Boyle. 2. Ley de Charles, también conocida como las isobáricas. Si me dice isóbaro, presión constante, obviamente el número de moles también. ¿Qué me queda para comparar? Me queda para comparar volumen versus temperatura. ¿Alguna vez alguien ha visto cómo es que se empieza o se utiliza un globo aerostático? ¿Qué es lo primero que haces? Haces que el globo se caliente, prendes una estufa, un mechero, y este empieza a enviar aire caliente. El volumen del globo al inicio está desinflado, pero a medida que aumenta la temperatura del aire, el volumen también aumenta. Entonces, si digo que a medida que aumenta la temperatura, el volumen también aumenta, yo puedo decir que volumen es directamente proporcional a la temperatura, de tal manera que volumen 1 entre volumen 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2, lo que me deja volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, lo que implica volumen entre temperatura una constante. Siempre y cuando esto
esté en Kelvin. Si no está en Kelvin, no se cumple la ley. 3. Ley de Guy-Lussac, también conocidas como las isométricas, isócoras, isovolumétricas, etc. Dejando número de moles y volumen constante. ¿Qué me queda para comparar? Presión versus temperatura. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si traigo un recipiente rígido que contiene un gas dentro y empiezo a calentar? Es decir, traigo un balón de gas, a temperatura ambiente no le pasa nada. La pregunta es, ¿y qué pasa si acerco un soplete a un balón de gas? Obviamente el tanque de gas explota. Si este gas explota, es porque obviamente su presión ha aumentado. De tal manera que si aumento la temperatura, la presión también aumenta. Esto implica presión directamente proporcional a la temperatura. Presión 1 entre presión 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Lo que me deja presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Por ende, presión entre temperatura una constante. La ley de Avogadro. En la ley de Avogadro me dicen que a condiciones de presión y temperatura constante me queda para comparar número de moles versus volumen. Por tal razón, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, tengo un globo, le pongo 2 soplidas de gas, el globo adquiere un volumen con un cierto número de moles dentro. Si le doy 2 soplidas más, aumenta el número de moles. ¿Qué pasa con el volumen? También aumenta. Entonces, a medida que aumenta el número de moles, el volumen también lo hace. Por tal razón yo puedo decir que volumen es directamente proporcional al número de moles. Volumen 1 entre volumen 2 es igual al número de moles 1 entre número de moles 2. Lo que me queda, volumen 1 entre número de moles 1 es igual a volumen 2 entre número de moles 2. Por tal razón, volumen entre número de moles queda una constante. Obviamente, también tenemos lo que se llama como la ecuación, o podríamos decir la expresión combinada. ¿Qué es la expresión combinada? Según entiendo, yo veo que presión es inversamente proporcional al volumen. Volumen es directamente proporcional a la temperatura y la temperatura es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, presión inversamente proporcional al volumen, volumen directamente proporcional a la temperatura y presión directamente proporcional a la temperatura. De tal manera que presión por volumen es una constante, volumen entre temperatura es otra constante y presión entre temperatura es otra constante. Producto de ello, podríamos decir que presión por volumen entre temperatura me genera una constante. Por tal razón, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Lo que se conoce como pavito. Pero, como somos científicos, no podemos dejar la idea de decir presión por volumen entre temperatura es una constante. La pregunta es, ¿y esta constante qué es? ¿Cómo se halla? Obviamente, para poder desarrollar y poder hallar el valor de esa constante, yo necesito valores de presión, volumen y temperatura para poder darle un valor a esa constante. El detalle radica en que nosotros podríamos decir,
A mí se me ocurre presión 1 atmósfera, volumen 10 litros, número de mole, temperatura 50 grados. Ya, tengo una constante. Pero otro podría decir, yo quiero presión 5 atmósferas, temperatura 10 grados y volumen 10 litros. Ya está. Pero no cumple con la idea de la constante porque la constante no debe variar. Entonces debemos de adaptarnos y considerar una idea muy simple. ¿Qué condición nos puede ayudar para resolver esto? Recordamos la clase anterior y ya habíamos hablado de condiciones normales. A condiciones normales, yo sé que presión es 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin. Cuando eso ocurre, el volumen molar es igual a 22,4 litros por cada mol. Eso quiere decir, entonces, que presión por volumen entre temperatura, pero un momento. Esto de acá es volumen molar, este es un volumen cualquiera. Entonces, para evitar cualquier problema, yo puedo decir presión por n veces el volumen molar, pero como he multiplicado arriba, abajo también, es igual a una constante. La constante viene a ser presión 1 atmósfera, número de moles 1 mol, volumen molar 22,4 litros por cada mol, entre 1 mol entre 273 Kelvin. Esta constante me sale 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Cabe considerar que nos habían dicho que el único factor que puede cambiar su valor, o en todo caso su unidad, es la presión. De tal manera que tenemos 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin o 8,314 kilopascal por litro entre mol por Kelvin. Y a esta constante se le da el valor de R. De tal manera que tenemos presión por NBM entre NT es igual a R, ¿no? A la cual se le llama la constante universal de gases. Pero recordando, esto es igual a volumen, entonces fácilmente puedo decir que presión por volumen entre NT es igual a R, lo que sale presión por volumen es igual a nRT. Lo que ustedes conocen como pavo ratón. Esto de acá vendría a ser la ecuación general de gases ideales. Obviamente, de esta ecuación, yo puedo sacar otra donde me relacione otras cosas de las propiedades de los gases. Por ejemplo, yo puedo decir que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. De aquí, presión por volumen es igual a la masa entre la masa molar por RT. Lo que me queda, presión por masa molar es igual a la masa entre volumen por RT. ¿Y esto qué es? Densidad. Entonces tengo presión por masa molar es igual a densidad por RT. Otra de las ecuaciones que me sirven para determinar algunos parámetros de estado de los gases. Ahora, hemos visto que la difusión es una propiedad de los gases. ¿Cómo enfrentarla? ¿Qué es lo que sucede? Y para eso podemos citar a Graham. Y podríamos decir la ley de difusión, que también la ley de Graham. La ley de difusión me dice, mientras más pesado sea un gas, más lento se mueve, cosa que tiene que ver con la realidad. De tal manera que la velocidad de un gas es igual
a la raíz de 1 entre la masa molar del gas o 1 entre su densidad. Si yo quiero hacer una relación del gas 1 con el gas 2 de velocidades, esto implicaría la masa molar de 2 entre la masa molar de 1, o si prefieres, la densidad de 1 entre la densidad de 2. No, es al revés, porque es inversamente proporcional. 2 arriba, 1 abajo. Muy bien. Con esto casi estamos a punto de terminar gases. El detalle es que cuando se habla de gases, no solamente se habla de un gas, porque consideremos que la idea principal es que nosotros estamos rodeados de una masa gaseosa que nos permite vivir. Esta masa gaseosa es el aire, y el aire se clasifica como una mezcla de estas sustancias. La pregunta es, ¿podemos utilizar las ecuaciones que acabamos de utilizar para poder trabajar con gases y mezcla de gases? ¿Se pueden usar las mismas? Obviamente se tienen que hacer ciertas variaciones, pero para ello y para entender una mezcla de gases, lo primero que se hace es entender la ecuación de Dalton, que justamente habla de presiones parciales. Entonces, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de mezclas gaseosas. La ley de presiones parciales o ley de Dalton. ¿Qué te dice la ley de Dalton? En lugar de enunciar la ley, mejor veamos a qué se refiere con esto. La ley de presiones parciales me dice, si yo tuviera una mezcla gaseosa, la cual está formada por 3 sustancias, las cuales están encerradas en un mismo recipiente, ahí está, ¿no? Podríamos decir que esta es la presión del naranja, esta es la presión del amarillo, y esta es la presión del verde. Pero cuando estos se mezclan en un mismo recipiente, entonces esta presión total es igual a la suma de cada una de las presiones fuera del recipiente. Es decir, ahí está la presión del verde, la presión del amarillo y finalmente la presión del naranja. Entonces, la presión total es igual a la presión de A más la presión de B más la de C. Y se define PT como presión total y PI minúscula presión parcial. Entonces, habíamos dejado la acción, habíamos quedado en que la presión total vendría a ser la suma de cada una de las presiones parciales de cada uno de los gases, como si estuviera solo en el recipiente. Habría que considerar que cuando vemos esto, para poder hallar la relación entre la presión total y las presiones parciales, hay que considerar ciertas cosas. Por ejemplo, imaginen un cilindro donde tenemos un sistema S y dentro del sistema tenemos 1, 2, 3, 4 gases. Entonces, yo quiero hallar la ecuación de este sistema. Si lo hago para S, yo podría decir que la presión total por el volumen total
es igual al número de moles totales por RT. Si lo hago para 1, podría decir presión de 1 por volumen de 1 es igual al número de moles de 1 por RT. Si lo hago para 2, presión de 2, volumen de 2 es igual al número de moles de 2 por RT y así sucesivamente. Pero acuérdense que yo quiero tener una relación entre la presión total y una presión y de ahí extrapolar a las otras. Entonces, ¿cómo se hace para obtener una relación entre estas dos variables? Bueno, vamos a utilizar lo que utilizan los matemáticos para relacionar dos cosas. Cuando tengo dos ecuaciones y quiero relacionar una variable de estas dos, entonces hacemos 1 entre S. De tal manera que puedo decir presión de 1 por volumen de 1 entre presión total, volumen total, es igual al número de moles de 1 por RT entre el número de moles totales por RT. Obviamente, de aquí puedo eliminar RT y RT. Pero aún así, esta expresión es demasiado compleja para poder relacionarlos. Pero hay que considerar algo importante. Si yo digo, el volumen de S es 5 litros, ¿qué volumen ocupa 1? ¿Qué volumen ocupa 2? ¿Qué volumen ocupa 3? ¿Y qué volumen ocupa 4? Obviamente, si yo tengo un salón lleno de aire, y yo sé que el aire tiene 22% de oxígeno y 78% de nitrógeno, que solamente un cuarto del cuarto tiene aire, o del salón tiene oxígeno. Es decir, si pongo 20 personas, 5 respiran o 5 están utilizando el oxígeno y las 15 restantes se mueren. No creo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo considerar eso? Entonces, hay que considerar que todas las personas respiran, obviamente hasta que se acabe el aire. Eso quiere decir que ese 22% está distribuido en todo el salón. Eso quiere decir que el volumen de oxígeno es de todo el salón. Por tal razón, si yo digo el volumen total tiene diferencia con el volumen de 1, la respuesta es no, porque todos los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Por tal razón, ya tengo mi relación. Presión de 1 es igual al número de moles de 1 entre el número de moles totales por la presión total. Esta es la expresión para Dalton. Pero, para ponerlo de una forma más simple, yo puedo decir en cualquier situación que la presión de cualquier componente del gas es igual a su número de moles entre el número de moles totales por la presión total. Cabe destacar que esta relación es lo que se llama como fracción molar. De tal manera que yo puedo decir que la presión parcial de cualquier componente es igual a su fracción molar por su presión total. Y podemos sacar algunas cosas interesantes de aquí. Tanto así que la sumatoria de presiones parciales es la presión total y también que la sumatoria de las fracciones molares viene a ser igual a 1. Con esto hemos terminado gases. Pasemos al estado líquido. Recordando que en el estado líquido las fuerzas de atracción están más o menos en la misma proporción que la fuerza de repulsión. Y en el estado líquido la fuerza de atracción está representada por las fuerzas intermoleculares. Y también, cuando definimos las fuerzas intermoleculares, nosotros dijimos que son fuerzas que hacen o influyen en las propiedades físicas de las sustancias, principalmente en el estado líquido, donde es que se ponen en mayor presencia estas fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son las propiedades que vamos a ver de este estado líquido? Por ejemplo, vamos a ver la tensión
superficial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tensión superficial? Una cosa es simple. Por ejemplo, yo tengo esta hoja, ¿sí? Y la pongo sobre el agua. Pregunta, ¿se hunde? La respuesta, sí, no, tal vez. ¿De qué depende? Pues depende de algo tan simple. ¿Cómo pongo la hoja? Si pongo la hoja así sobre el agua, la hoja flota y se va. Pero si la pongo así, la hoja se hunde hasta el fondo. Y es que a eso lo podemos utilizar como tensión superficial. O, para poner un ejemplo un poquito más doloroso tal vez, cuando vas a la piscina y te echas un chapuzón, ¿cómo caes a la piscina? ¿Así o así? Obviamente, si caes así, tu pecho va a estar rojo y te va a doler. Pero si caes así, no duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente la punta de tus dedos ha traspasado la tensión superficial del agua. Pero mientras más alta sea el área de contacto, es decir, si caes de pecho, para poder pasar esa capa superficial, vas a tener que aplicar mucha más fuerza de la que haces por hacer esto. A eso se llama tensión superficial. Entonces, la definición de tensión superficial es la energía necesaria para estirar o aumentar en 1 centímetro la superficie de un líquido. Obviamente, si yo tengo un líquido, voy a tener las moléculas que forman la superficie y obviamente las moléculas que están debajo de ellas. La idea es, yo quiero estirar esto, quiero sacarlo de su posición, pero si yo tengo fuerzas intermoleculares altas que atraen esa molécula, no la van a dejar salir. Por tal razón, si aumento la fuerza intermolecular, la tensión superficial también es alta. Y si aumento la temperatura, la tensión superficial disminuye. Tenemos la viscosidad. ¿Qué cosa es la viscosidad? Cabe destacar que si tengo un vaso con agua y un vaso con miel, y ambos los tiro sobre el piso, ¿quién llega más lejos? Obviamente, quien llega más lejos es el agua. Por tal razón, podemos concluir que el agua es fluido, mientras que la miel es viscosa, no se mueve con facilidad. Entonces, la viscosidad no es otra cosa que es la resistencia de un líquido a fluir. ¿Cómo observamos esta resistencia? Bueno, si nosotros decimos de que el movimiento de un líquido es que se resbala uno sobre otro, entonces si tenemos una capa de líquido y otra en la parte superior, y obviamente este quiere pasar encima del otro, si las fuerzas intermoleculares son fuertes, entonces la viscosidad será mayor. Entonces, a mayor fuerza intermolecular, la viscosidad también es mayor. Si aumento la temperatura, la viscosidad disminuye. Tenemos la presión de vapor. Ahora, la pregunta es, ¿alguna vez han llenado un balde hasta las 3/4 partes? Lo han tapado y se han ido por un par de días, regresan, destapan el balde, ¿qué encuentran en la tapa? Obviamente
En la tapa van a encontrar gotitas de agua. La pregunta es, ¿cómo llegaron las gotas de agua a la tapa del balde? Si consideramos que estaba pues muy lejos de la tapa. ¿Qué pasó? La respuesta es que el agua se evapora. Profesor, ¿el agua se evapora a temperatura ambiente? Sí, el agua se evapora a temperatura ambiente. Si no, ¿cómo creen que ocurre el ciclo hidrobiológico del agua? Cabe destacar que se está diciendo el agua se evapora. En ningún momento se ha dicho el agua ebulle, que son dos cosas muy distintas. Entonces, si yo tengo un recipiente cerrado y dentro de ese recipiente yo tengo un líquido cuyas moléculas están en la parte superior, estas se evaporan, algunas quedan como gas o como vapor y otras se condensan. Entonces, ¿qué podemos decir? Para medir la presión de vapor es necesario que la velocidad de evaporación sea la misma que la velocidad de condensación. Cuando esto se cumple, ya puedo estar seguro que no va a haber más moléculas de el líquido en el aire, entonces esto ya ejerce una presión de vapor sobre el líquido. En ese momento se mide la presión de vapor. Y a medida que aumenta la fuerza intermolecular, más difícil que salga, menor presión de vapor. Si aumento la temperatura, la presión de vapor también aumenta. El punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición se mide cuando la presión de vapor es igual a la presión externa. Es decir, cuando se iguala esa presión interna o la presión de vapor a la presión externa, entonces estamos viendo que el líquido hierve. Ahora, si la presión externa es igual a una atmósfera, entonces estamos frente al punto de ebullición normal. Y a medida que aumenta la fuerza intermolecular, la presión o el punto de ebullición también aumenta. Bien, jóvenes, terminamos la parte teórica y empezaremos los ejercicios para poder afianzar nuestros conocimientos y en la resolución de problemas. 1. La teoría cinética molecular explica las propiedades y el comportamiento de un gas ideal. Con respecto a los gases ideales, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Entre sus moléculas se consideran las fuerzas de atracción. Acabamos de decir que cuando hablamos de la teoría cinética molecular, solo las fuerzas de atracción son despreciables. Eso es correcto. ¿Todas las partículas se consideran moléculas? Sí. Sus moléculas pierden energía al chocar entre sí. Hemos dicho que los choques son elásticos, que implica que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final, lo que implica conservación de energía. Falso. Entonces la respuesta es la B, verdadero, verdadero, falso. 2. Los procesos que experimentan los gases ideales se pueden representar mediante el uso de los diagramas presión, volumen, temperatura, volumen, presión, temperatura. Dado el siguiente gráfico, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Corresponde a un proceso isocórico. Proceso isocórico, volumen constante. Pero acá estamos viendo que el volumen varía. Falso. La presión permanece constante. Entonces esto es un proceso isobárico. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. A medida que aumenta la temperatura,
también aumenta el volumen y eso es correcto. La temperatura absoluta T2 tiene un valor de 327 grados. Bueno, para hallar la temperatura, yo digo volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Podemos decir que tenemos 20 entre 400 es igual a 30 entre temperatura 2. Temperatura 2 es igual a 600 Kelvin. Claro, la temperatura absoluta es 300 Kelvin, 600 Kelvin, pero si lo transformamos en Kelvin o en grados Celsius, podríamos decir que es 600 menos 273 es igual a 327 grados Celsius. Pero, como dice temperatura absoluta, eso sería falso porque la temperatura absoluta es 600 Kelvin. Entonces la respuesta es la E. Habría que cambiar. O sea, sale 327 grados, pero me dice temperatura absoluta T2 y la escala absoluta es Kelvin, no Celsius. Las leyes de Boyle, de Charles y de Gil-Sack son leyes empíricas que explican el comportamiento de un gas ideal. Si se tiene una muestra gaseosa en un recipiente rígido y cerrado herméticamente, temperatura 100 grados, temperatura 2, 75 grados. Pero como me dice un recipiente hermético y rígido, el volumen es constante, que es lo que cambia la presión. Obviamente, si la presión baja o la temperatura baja, la presión también debe bajar. Entonces, dice, ¿disminuye el volumen de gas? No, porque es un recipiente cerrado. La energía cinética de las moléculas disminuye. Acuérdense que la energía cinética depende de la velocidad, pero también depende de la temperatura, porque la temperatura es un grado de movimiento de las partículas. A medida que aumenta la temperatura, la energía cinética también lo hace. Entonces, como está bajando la temperatura, la energía cinética también baja. Corresponde a un proceso isocórico, correcto, porque el volumen es constante. Esto sería falso, verdadero, verdadero. Problema 4. El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro con olor a huevo podrido, se genera por la descomposición de materia orgánica si se tiene un volumen de 5,46 litros de este gas a condiciones normales. Presión 1, 1 atmósfera, temperatura 1, 273 Kelvin. Dice, y todas sumas se traspasan a un recipiente alcanzando una presión de 0,5 atmósferas y una temperatura de 298 Kelvin, ¿cuál será el volumen final o volumen 2 que debe alcanzar? Como me dan los tres valores, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Tengo volumen 1, presión 1, 1 atmósfera. Volumen 1, 5,46 litros. Entre 273 Kelvin es igual a 0,5 atmósferas por el volumen 2 entre 298 Kelvin. Se van los Kelvin, se van las atmósferas, volumen 2 es igual a 11,92 litros. La respuesta, la C. Dice, la presión que ejerce un gas en las paredes del recipiente es debido al choque que se origina entre estas y las moléculas del gas. Determine la presión en milímetros de mercurio que ejercen 3,01 por 10 a las 24 moléculas de cloro, sabiendo que se encuentra a 27 grados en un recipiente de 15 litros. Entonces me dice, quiero saber la presión, tengo
3,01 por 10 a la 24 moléculas, que viene a ser por 6,02 por 10 a la 23 moléculas, me da 1 mol de cloro. Esto sale 5 moles. Entonces, tengo temperatura 27 grados, que vendría a ser 300 Kelvin, y volumen 15 litros. De tal manera que tengo presión por volumen es igual a nRT. Presión vendría a ser 5 moles por 62,4 milímetros de mercurio por litro entre mol por Kelvin por 300 Kelvin entre 15 litros. Se van los litros, se van los Kelvin, se van los moles, y eso sale, podemos decir, quinta 3, 62,4 por 100 sería 6.240. Eso quiere decir 6,24 por 10 al cubo milímetros de mercurio. Y esto viene a ser la D. Un gas hipotéticamente formado por moléculas en el cual se desprecian las fuerzas de atracción entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, se encuentra en un recipiente de 3 litros a una presión de 0,82 atmósferas y a una temperatura de 27 grados. Determine la masa de dicho gas en el sistema internacional. Entonces, el número de moles es igual a presión por volumen entre RT. Presión 0,82 atmósferas por 3 litros entre 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 300 Kelvin. 0,82 con 0,082 me sale 10. Me sale 100, 0,1 mol. Entonces yo sé que 0,1 mol por, yo sé que 1 mol me da 32 gramos por 1000 gramos es 1 kilogramo. Y esto sale 0,0032 gramos. En pocas palabras, 3,2 por 10 a la menos 3 kilogramos. La respuesta entonces sería la A. El gas butano es muy utilizado como combustible y produce la siguiente reacción. Si al combustionar 5,8 kilogramos de butano con suficiente oxígeno genera un volumen de 8,8 metros cúbicos de CO2 a 167 grados, determine la presión en atmósfera que ejerce el CO2 generado. Muy bien, entonces tengo 2C4H10 más 3CO2 me genera 8CO2 más 10H2O. 2 moles, 13 moles, 8 moles, 10 moles. Tengo 5,800 gramos. ¿Cuántos moles genera? 48 y 10, 58 por 2, 116 gramos. Y esto es 8 moles. X vendría a ser
5.800 por 8 entre 116. Eso me da 5.800 por 8 entre 116, 400 moles de CO2. Entonces, tengo presión por volumen es igual a nRT. Me dice presión viene a ser 400 moles por 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 167 grados, 440 Kelvin entre 8.800 litros. Se van los litros, se van los moles, se van los Kelvin. Y esto sería 1.64 atmósferas. Entonces la respuesta es la C. Dice, los gases amoníaco y bromuro de hidrógeno se difunden en un tubo estrecho en sentidos opuestos y salen de los puntos X e Y como se muestra en la figura. Después de cierto tiempo se mezclan formando bromuro de amonio. Al respecto, indique la secuencia de verdadero y falso. El tiempo que demora el gas X es mayor que respecto al gas Y para formar NH4Br. Bueno, según lo que ha recorrido, obviamente habría que considerar que uno tiene más velocidad que el otro, pero se supone que el tiempo que ha pasado es el mismo. Lo único que cambia son las velocidades. Por eso avanzan más rápido o más lento. Eso es falso. El gas I corresponde al HBr, el cual es más liviano. Falso, no es más liviano, es más pesado, por eso se demora más en recorrer distancia. Perdón, esto es falso. El gas X corresponde al NH3 en gas, el cual presenta mayor velocidad de difusión. Obviamente, si el NH3 es 17 y el HBr es 81, entonces obviamente este es más rápido y esto es verdadero. La respuesta es falso, falso, verdadero. La presión total de un gas se calcula sumando las presiones parciales de todos los gases que lo componen. Si en un recipiente cerrado se tienen 8,0 gramos de hidrógeno, 8,0 de hidrógeno y 40 gramos de neón, ocupando un volumen de 41 litros y una temperatura de 127 grados, que vendría a ser 400 Kelvin. Acá, entre 2 gramos de hidrógeno, 1 mol, tengo 4 moles de hidrógeno. Y aquí, por 20 gramos, 1 mol, tengo 2 moles de neón. En total, 6 moles totales. Entonces, ya puedo decir que la presión total es igual a 6 moles por 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin por 400 Kelvin entre 41 litros. Mol, mol, Kelvin, Kelvin, litros, litros. Esto sale 6 por 0.82 por 400 entre 41. 4,8 atmósferas.
si son 4,8 atmósferas, yo puedo saber cuál es la presión parcial del hidrógeno. Es igual a 4 entre 6 por 4,8. Esto sale 3,2 atmósferas. Y si uno sale 3,2, el otro sale 1,6 atmósferas, porque la suma tiene que ser esto. Respuesta. Entonces la respuesta es la A. Las fuerzas intermoleculares determinan algunas características estructurales y explican la variación entre las propiedades de los líquidos. Por ejemplo, el punto de ebullición, de fusión, entre otros. De acuerdo a los siguientes compuestos, indique quién presenta menor y mayor punto de ebullición respectivamente. Obviamente, si quiero considerar, vamos a considerar que el punto de ebullición es directamente proporcional a la fuerza intermolecular. Si mientras mayor sea la fuerza intermolecular, mayor será mi punto de ebullición. Entonces, tengo Cl, 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 Cl. Esto implica apolar, entonces, London. C1, 2, 3, 4, 5, 6. H13 OH, este OH le da polaridad y encima puente de hidrógeno. En el otro tengo esto, OH, OH, OH. 3 OHs, mucho más polar, puente de hidrógeno. Entonces, el más bajo, más alto. Entonces, la respuesta es la 1 y la 3. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de esta semana 9. Espero les haya servido. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.